Lección 1. Apoyando a los agricultores locales. Buenos días, Anna. Últimamente he estado pensando mucho en cómo podemos apoyar a los agricultores locales. Hola John, es un gran tema. ¿Qué ideas tienes en mente? Bueno, estaba pensando que podríamos intentar comprar más de nuestros productos directamente de las granjas locales. Es una muy buena idea. He oído que eso puede marcar una gran diferencia para los pequeños agricultores. Exactamente, además, apuesto a que la comida también sería mucho más fresca y sabrosa. Definitivamente. Y es una manera muy fácil de tener un impacto positivo en nuestra comunidad. Absolutamente. ¿Cuál crees que sería la mejor manera de hacerlo? Tal vez podríamos empezar por investigar los mercados de agricultores o CSA, agricultura apoyada por la comunidad, de la zona. Oh, esa es una gran sugerencia. Apuesto a que podríamos encontrar productos de temporada de muy alta calidad de esa manera. Seguro. Y eliminaríamos a los intermediarios, para que los granjeros se llevaran una mayor parte de las ganancias. Definitivamente. Y apuesto a que también conoceríamos a los granjeros, lo que sería genial. Exactamente. Todo gira en torno a esa conexión con el lugar de procedencia de nuestra comida. Totalmente. Y quién sabe, tal vez incluso podríamos ser voluntarios en una granja local por un día o algo así. Oh, eso sería muy divertido. Apuesto a que aprenderíamos mucho en el proceso. Absolutamente. Sería una excelente manera de apreciar realmente todo el arduo trabajo que implica cultivar nuestros alimentos. Definitivamente. E incluso podría inspirarnos a crear nuestro propio huerto en casa, ¿sabes? ¡Hey! Es una idea fantástica. Podríamos cultivar algunas de nuestras propias verduras y hierbas. Exactamente. De esa forma apoyaríamos la agricultura local y nos ensuciaríamos las manos. Me encanta. Me emociona mucho empezar a explorar todas estas opciones. Lo mismo digo, John. Creo que esto podría ser el comienzo de un nuevo pasatiempo realmente gratificante para nosotros. Definitivamente. Me muero por ver qué tipo de increíble comida local descubrimos. Lección 2. Ejercicio físico las 24 horas. Oye, Anna, ¿sabías que nuestro edificio tiene un gimnasio abierto las 24 horas? Vaya, ¿de verdad? No tenía ni idea. Eso es muy práctico. Lo sé, ¿verdad? Tenía la intención de comprobarlo, pero aún no he tenido la oportunidad. Bueno, definitivamente deberíamos ir juntos alguna vez. Sería genial tener un compañero de ejercicios. Absolutamente. Me encantaría. ¿Qué tipo de ejercicio sueles disfrutar? Soy un gran fanático del levantamiento de pesas y del entrenamiento a intervalos de alta intensidad. ¡Qué bien! Yo también. También intento mezclar las cosas con un poco de ejercicio cardiovascular. Suena perfecto. Podríamos hacer un circuito de entrenamiento para todo el cuerpo o tal vez algo de yoga. Oh, el yoga sería increíble. Tenía la intención de profundizar más en eso. Es muy bueno para tu bienestar físico y mental. Creo que lo disfrutarías mucho.
Estoy seguro de que lo haría. Y tenerte ahí para guiarme sería de gran ayuda. No hay problema en absoluto. Estaré encantado de enseñarte cómo funciona. Impresionante, gracias. Y quizás después podamos tomar un batido saludable o algo así. Absolutamente. Creo que hay un pequeño bar de zumos estupendo en el vestíbulo. Perfecta. Será el regalo perfecto para después del entrenamiento. Definitivamente. Me muero por comenzar nuestra rutina de ejercicios. Yo tampoco. Va a ser muy divertido. De acuerdo. Va a ser genial tener un compañero de entrenamiento. Absolutamente. Tengo muchas ganas de que llegue. Lección 3. Preparar una comida deliciosa. Buenos días, Anna. Me siento inspirada para cocinar algo sabroso hoy. ¿Tienes alguna buena idea para recetas? Hola John, estaba pensando lo mismo. Tengo pollo, arroz y verduras en mi refrigerador. Podríamos hacer un buen sofrito. Oh, eso suena perfecto. ¿Qué ingredientes tienes exactamente? Es posible que yo también pueda contribuir con algunas cosas. Veamos, tengo pechugas de pollo, arroz de grano largo, brócoli, zanahorias y un poco de salsa de soja. ¿Qué tienes que pueda funcionar? Mmm, tengo un poco de ajo, jengibre y quizás algunas otras verduras que podamos añadir. Un salteado con todos esos ingredientes estaría delicioso. Estupendo, juntémoslo todo entonces. Puedo picar las verduras mientras tú cocinas el arroz. Suena bien, formaremos un gran equipo en la cocina. Empezaré con el arroz y luego echaré una mano con el corte. Perfecta. Una vez que el arroz esté listo, podemos saltear el pollo y las verduras. Un poco de ajo y jengibre realmente hará que los sabores destaquen. Definitivamente. Un poco de salsa de soja y quizás también un poco de aceite de sésamo. Va a ser una comida deliciosa. Absolutamente. Me muero por empezar. Cocinar juntos siempre es muy divertido. Estoy de acuerdo, es lo mejor. Está bien, pongámonos manos a la obra. Empezaré a preparar el arroz mientras tú lo cortas. Suena bien, compañero. Veamos qué magia culinaria podemos crear. Tengo un buen presentimiento al respecto. Nuestro salteado va a ser fenomenal. Lección 4. Hallazgos de moda. Hola Anna, ¿has oído que hay una gran oferta en el centro comercial este fin de semana? Parece el momento perfecto para ir de compras. Oh, ¿en serio? He estado necesitando renovar mi armario. ¿Qué tipo de ofertas ofrecen? Todas las grandes marcas tienen entre un 20 y un 50% de descuento. Todo, desde vestidos elegantes hasta los últimos zapatos y accesorios. Eso es increíble. Definitivamente me vendrían bien unos cuantos atuendos nuevos. Tal vez encuentre el atuendo perfecto para la boda de mi prima el mes que viene. Oh, ¿una boda? Eso es emocionante. Tendremos que asegurarnos de que estás absolutamente impresionante. Definitivamente. Quiero encontrar algo realmente moderno y favorecedor.
Tal vez un hermoso vestido midi floral o un elegante traje pantalón. Ambas excelentes opciones. Y con esos descuentos, probablemente puedas conseguir un atuendo completamente nuevo y algunos accesorios. Oh, sí, unas joyas modernas o un bonito bolso de mano realmente combinarían el look. Esta oferta llega en el momento perfecto. Sin duda. Deberíamos aprovechar el día, ir al centro comercial, probarnos un montón de cosas, tal vez almorzar también. Eso suena absolutamente perfecto. Estoy tan emocionada. ¿Cuándo querías ir? Estoy libre todo el fin de semana. ¿Qué tal el sábado por la tarde? Podemos empezar temprano y maximizar realmente nuestro tiempo de compra. Me suena bien. Tendré que investigar un poco con antelación para saber a qué tiendas ir primero. Una jugada inteligente. No puedo esperar a ver con qué elegantes hallazgos vuelves a casa. Esto va a ser muy divertido. Yo también. Muy bien, hagámoslo. Es sábado. Ya estoy imaginando mis nuevos y fabulosos atuendos. Ja, 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 yo también. Este va a ser un fin de semana muy productivo y a la moda. No puedo esperar. Lección 5. Disfrutar de la ciudad. Hola Anna, ¿estás disfrutando de tu estancia aquí en la ciudad? Absolutamente. La ciudad es ampliamente increíble. Hay mucho que ver y hacer. Me alegra mucho oír eso. ¿Cuál ha sido tu parte favorita hasta ahora? Es difícil elegir, pero me encanta la vibrante escena artística. Oh, la escena artística aquí es de talla mundial. ¿Ya has ido a alguna galería? Sí, el otro día fui al Museo de Arte Moderno y fue increíble. No lo es. Las exposiciones allí siempre invitan a la reflexión. Definitivamente. Podría haber pasado horas deambulando por las diferentes exhibiciones. Conozco la sensación. La ciudad es realmente un centro cultural, ¿verdad? Definitivamente. Y la comida también es increíble. He estado probando todo tipo de cocinas nuevas. Ah, sí, las opciones gastronómicas aquí son realmente fenomenales. ¿Algún restaurante favorito hasta ahora? Bueno, comí el sushi más delicioso la otra noche en un pequeño lugar del centro. Oh, me encanta el sushi. Tendrás que llevarme allí algún día, si no te importa. Absolutamente. Estaré encantado de hacerlo. Es un lugar muy acogedor y auténtico. Suena perfecto. Siempre estoy a la caza de un buen sushi. Pues bien, estás de suerte. Este lugar es sin duda una joya escondida. Me muero por comprobarlo. Esta ciudad no deja de sorprenderme. Lo sé, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo por descubrir. Eso es lo que lo convierte en un lugar increíble para visitar. Totalmente de acuerdo. Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de venir aquí. Yo también ha sido un verdadero placer poder enseñarte los alrededores. Lección 6. Planificación del vestuario. Buenos días,
Anna. Entonces, ¿tienes alguna prenda en particular en mente para tu viaje? Gran pregunta. He estado pensando mucho en mi armario para este viaje. Suena bien, ¿qué tipo de objetos esperas encontrar? Bueno, me encantaría tener algunas piezas versátiles que pueda mezclar y combinar. Es un enfoque inteligente. ¿Estás buscando algo en específico? Creo que un bonito blazer que pueda vestir elegante o informal sería muy útil. Excelente idea. Un blazer que le quede bien puede realzar cualquier atuendo. Exactamente. Y también me encantaría encontrar unas cuantas blusas cómodas y elegantes. Bonito. ¿Algún color o patrón en particular que te guste? Me atraen mucho los tonos neutros como el negro, el blanco y el gris. Son muy fáciles de combinar. Absolutamente. Los colores neutros crean un aspecto tan elegante y atemporal. Definitivamente. Y también me encantaría encontrar algunos toques de color para darle vida a las cosas. Oh, suena como un gran plan. ¿Tienes algún color específico en mente? Últimamente me encantan los tonos joya, tal vez un burdeos intenso o un verde esmeralda. Se verían impresionantes. Muy sofisticada y elegante. ¿Verdad? Creo que combinarían a la perfección con los básicos neutros. Seguro. Realmente lo estás pensando estratégicamente. Bueno, quiero asegurarme de tener un armario cohesivo y versátil para el viaje. Parece que vas por buen camino. Seguro que encontrarás algunas piezas geniales. Eso espero. Tengo muchas ganas de ir a las tiendas y explorar un poco la moda. Impresionante. Avísame si necesitas algún consejo de estilo en el camino. Lo haré. Agradezco la oferta. Va a ser muy divertido. Absolutamente. Disfruta de la aventura de compras. Lección 7. Percepciones cambiantes. Hola, Anna, ¿te enteraste de lo que pasó con Bly? No, ¿qué pasa? No he estado siguiendo esa historia. Aparentemente, primero fue recibido como un héroe, pero las actitudes del público realmente han cambiado. Oh, eso es interesante. Me pregunto qué llevó al cambio de percepción. Por lo que tengo entendido, parece que surgió cierta controversia en torno a sus acciones. Ya veo. ¿Conoce más detalles sobre lo que hizo que provocara la reacción violenta? No hay demasiados detalles, pero he oído rumores sobre una toma de decisiones cuestionable. Qué pena. Siempre es una pena cuando alguien empieza con una promesa así. Definitivamente. Hace que te preguntes qué pasó realmente entre bastidores. Exactamente, la opinión pública puede ser muy voluble, especialmente hoy en día. No es broma. En un momento eres la estrella de la ciudad, y al siguiente, todo el mundo se pone en tu contra.
Sí, es una lección difícil de aprender. La fama y la adoración pueden ser efímeras. Absolutamente. Realmente resalta la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Absolutamente. La integridad y el carácter importan mucho más a largo plazo. Seguro. Es un buen recordatorio de que no siempre debemos creer en las exageraciones. Definitivamente. Por lo general, hay más en la historia de lo que aparece en los titulares. Definitivamente. Supongo que tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla toda esta situación de Bly. Sí, será interesante ver si es capaz de cambiar las cosas o si el daño está hecho. Cierto, solo el tiempo lo dirá. Pero seguro que es un cuento con moraleja. Definitivamente. Lecciones de humildad y de mantener los pies en la tierra, incluso ante el éxito. Exactamente, buenos puntos en todos lados. Es un tema complejo, sin duda. Lección 8. Decodificación de modismos. Hola, Anna, ¿viste ese nuevo especial de comedia en Netflix? No, aún no lo he visto. ¿De qué se trata? Bueno, el comediante estaba haciendo riffs con todos esos modismos y expresiones raras en inglés. Oh, ¿en serio? ¿Cómo qué tipo de cosas? Ja, ja, ya sabes, cosas como están lloviendo perros y gatos, o deja que el gato salga de la bolsa. Ah, sí, son tan extraños cuando realmente piensas en ellos. Lo sé, ¿verdad? Se estaba riendo a carcajadas por lo absurdas que suenan. Definitivamente. Puedo ver cómo eso sería realmente desconcertante para los hablantes no nativos. Totalmente. Y estaba analizando el lugar de donde podrían haber venido algunos de ellos. Eso mola. Siempre es interesante explorar los orígenes de las expresiones comunes. Definitivamente. Por ejemplo, ¿sabías que «duermes bien» es en realidad una referencia a los colchones viejos? De ninguna manera, ¿en serio? Nunca me lo hubiera imaginado. Sí, al parecer había que apretar las cuerdas que se utilizaban para sujetar los colchones para que no te cayeras. Aprende algo nuevo todos los días. ¿De qué otros habló? Oh, tío, entró en «tomarte el pelo» y «dejar salir el gato de la bolsa». Oh, esas son buenas. Puedo ver cómo serían muy confusos. ¿En serio? Y luego estaban las que son una tontería total, como «están lloviendo perros y gatos». Ja, ja, sí, ¿de dónde viene ese? No tiene sentido. Lo sé, ¿verdad? El comediante estaba enloqueciendo intentando averiguarlo. Me lo puedo imaginar. Ese tipo de expresiones deben ser un verdadero quebradero de cabeza para las personas que aprenden inglés. Absolutamente. Pero supongo que eso es parte de lo que hace que el idioma sea tan divertido y colorido. Cierto, cierto. Me encantan todas las peculiaridades y modismos que hacen que el inglés sea tan único. Seguro. Mantiene las cosas interesantes, eso es seguro. Definitivamente.
Tendré que ver ese especial de comedia, suena bastante entretenido. Definitivamente lo hago. Es un alboroto escuchar a alguien desglosar todas esas expresiones extrañas. Lección 9. Cuenta regresiva de Año Nuevo. Hola, Anna, ¿puedes creer que ya casi se acaba el año? Lo sé, ¿verdad? Este año ha pasado volando sin duda. En serio, parece que fue ayer cuando llamábamos en 2024. Lo sé, el tiempo realmente pasa tan rápido. ¿Vas a hacer algo divertido para Año Nuevo? Bueno, mis amigos y yo estamos planeando hacer una gran fiesta en mi casa. Va a ser una noche salvaje. Oh, qué bien, eso suena genial. Lo mantendré discreto en casa este año. Oh, vamos, tienes que unirte a nosotros. No será lo mismo sin ti. Ja, 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 no sé, no me gustan las grandes y locas fiestas de Año Nuevo. Oh, no seas aguafiestas. Será la manera perfecta de despedir 2024 con estilo. No sé, ya veremos. Puede que cambie de opinión cuando se acerque el gran día. Más vale que tú. No es año nuevo sin mi pareja de baile favorita. Ja, 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 está bien, lo pensaré. ¿A qué hora empezaréis la fiesta? Probablemente alrededor de las 9 o 10. Así podremos ver caer la pelota juntos a medianoche. Oh, la caída de la pelota, ese es siempre un momento tan clásico. Totalmente. Hay algo en la cuenta regresiva de los últimos segundos del año. Seguro. Y luego la gran explosión de confeti cuando el reloj marca las 12. Exactamente. Es la manera perfecta de dar la bienvenida a un nuevo año. Definitivamente. Comprendo el atractivo ahora, quizá tenga que unirme a vosotros después de todo. Sí. Sabía que podía convencerte. Va a ser épico, lo prometo. Está bien, me torciste el brazo. Cuenta conmigo para la fiesta de Año Nuevo. Ujo. Este va a ser el mejor año nuevo de la historia, ya lo puedo decir. Ja, 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 aquí estamos para despedirnos de 2024 y dar la bienvenida a 2025 con estilo. Gracias por eso, amigo mío. Va a ser genial, lo sé. Lección 10. Aventura de senderismo. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de la nueva ruta de senderismo que acaba de abrirse? No, no lo he hecho. ¿Dónde está? Últimamente tengo ganas de hacer senderismo. Está a solo unos kilómetros de la ciudad. Se supone que es absolutamente preciosa. Oh, eso suena perfecto. Me vendría bien una buena escapada a la naturaleza. ¿Quieres que lo veamos juntos? Definitivamente. Esperaba que dijeras eso. ¿Cuándo puedes irte? Hmm, ¿qué tal este fin de semana? No tengo ningún plan, así que estoy abierto de par en par. Qué bien, es fin de semana entonces. Podemos preparar un almuerzo tipo picnic y pasar un buen día.
Suena increíble. Ya me imagino las hermosas vistas y el aire fresco. Lo mismo aquí. Va a ser la mejor caminata de la historia. Me muero por ver el paisaje. Yo tampoco. Solo nosotros, la naturaleza y quizás algo de vida silvestre si tenemos suerte. Exactamente. Quizá veamos algún ciervo o incluso algunos pájaros. Será tan tranquilo. Totalmente. Y el ejercicio también será fantástico. He estado necesitando estar más activo. Definitivamente. Esta caminata será la manera perfecta de ponerse en forma para el nuevo año. Seguro. Estoy entusiasmado. ¿A qué hora debemos planear salir al sendero? ¿Qué tal si nos vemos alrededor de las 9? Lección 11. Encuentros inesperados. Hola Anna, ¿has oído hablar de la cocina portátil de la década de 1870? Leí que era un invento bastante revolucionario en aquel entonces. Oh, ¿de verdad? No lo sabía. ¿Qué tenía de especial? Bueno, al parecer permitía a los vaqueros y a los colonos tener una cocina totalmente equipada que podían llevar consigo cuando se desplazaban. Imagina tener una estufa, ollas y sartenes en una configuración compacta y portátil. Vaya, eso debe haber sido increíblemente útil para quienes llevan un estilo de vida nómada. Es sorprendente cómo la gente encontró formas de adaptarse a los desafíos de la vida en la frontera. Absolutamente. ¿Y sabes cuántos vaqueros se estimaba que había en el siglo XIX? Alrededor de 40.000. 40.000 vaqueros. Es mucho más de lo que hubiera imaginado. Me pregunto cómo era su vida diaria, moviéndose de un lugar a otro con todo ese equipo. Debe haber sido un estilo de vida bastante aventurero. ¿Te imaginas despertarte en un lugar diferente cada día, con llanuras abiertas y cielos infinitos a tu alrededor? En cierto modo, suena bastante romántico. Me encantaría saber más sobre las rutinas diarias y los desafíos a los que se enfrentaban. Es increíble cómo las personas se adaptaron a una forma de vida tan diferente en aquel entonces. Tienes razón, es fascinante pensarlo. Tengo mucha curiosidad por saber más sobre las cocinas portátiles y cómo ayudaron a dar forma a la experiencia de los vaqueros. Probablemente haya mucho que podamos descubrir sobre esa época. Definitivamente. Me alegro de que hayamos podido hablar de esto, me ha abierto los ojos a un aspecto completamente nuevo de la historia del que no sabía mucho antes. Quién sabe qué otras joyas ocultas podríamos descubrir si seguimos explorando este tipo de temas. Exactamente. Siempre hay más que aprender, y conversaciones como esta me hacen apreciar lo mucho que queda por descubrir sobre el pasado. Espero con ansias nuestra próxima charla y las nuevas perspectivas que podemos compartir. Lección 12. Centrado en el estado físico. Hola Anna, de hecho he empezado a ir al gimnasio con regularidad. Ha hecho una gran diferencia. Oh, eso es genial. ¿Qué tipo de ejercicios has estado haciendo? Lo he estado mezclando, un poco de levantamiento de pesas, algo de ejercicio cardiovascular e incluso algo de yoga. Realmente me ha ayudado a sentirme con más energía. Parece una rutina completa. Apuesto a que la variedad también lo mantiene interesante. ¿Has notado otros beneficios además de sentirte con más energía? Definitivamente. Mi postura ha mejorado y también he perdido algunos kilos.
Ha sido muy motivador ver este tipo de resultados. Eso es impresionante. Yo también quería empezar a hacer ejercicio de forma más consistente. ¿Tienes algún consejo para alguien que acaba de empezar? Yo diría que comience despacio y concéntrese en crear hábitos sostenibles. No intentes revisar todo de una vez. Incluso unas pocas visitas al gimnasio por semana pueden marcar una gran diferencia. Eso tiene mucho sentido. El progreso lento y constante es probablemente el camino a seguir. Tendré que probar ese enfoque cuando empiece. Exactamente, y no seas demasiado duro contigo mismo si te pierdes un entrenamiento aquí y allá. La clave es seguir presentándote y hacerlo parte de tu rutina. Es un consejo muy bueno. Lo tendré en cuenta. Quizá incluso podamos ir juntos al gimnasio alguna vez y motivarnos el uno al otro. Eso me encantaría. Siempre es más divertido hacer ejercicio con un amigo. Podemos presionarnos unos a otros y hacernos responsables unos a otros. Entonces es un trato. Lo espero con ansias. Este va a ser el comienzo de un gran viaje de acondicionamiento físico para los dos. Definitivamente. Me entusiasma ver el progreso que lograremos. Esto va a ser divertido. Lección 13. Motivación en el gimnasio. Hola Anna. Últimamente he estado muy motivada para mantener mi rutina de gimnasio. Eso es genial. ¿Qué te ha ayudado a ser tan constante? Bueno, me parece que hacer ejercicio en el gimnasio me mantiene más concentrado y con más energía en comparación con solo hacer ejercicio en casa. Puedo ver cómo el entorno estructurado sería beneficioso. ¿Tienes algún tipo de ejercicio favorito que disfrutes en el gimnasio? Me encanta la variedad. Hago algo de entrenamiento con pesas, luego me subo a la cinta para hacer ejercicios cardiovasculares y a veces, incluso termino con una clase de yoga. Suena como una rutina muy completa. La combinación de fuerza, cardio y flexibilidad debe ser ideal. Absolutamente. Me ayuda a sentirme más fuerte y equilibrada en general. Además, el ambiente del gimnasio me mantiene motivado. Me lo puedo imaginar. Estar rodeado de otras personas que trabajan duro tiene algo que puede ser realmente inspirador. Definitivamente. Y las máquinas y el equipo del gimnasio facilitan el seguimiento de mi progreso, lo cual es una gran motivación. Ese es un punto muy bueno. Ver que los números mejoran con el tiempo debe ser muy gratificante. La verdad es que sí. Me parece que la sensación de logro me hace volver, incluso los días en que no tengo ganas de ir. Esa es la clave, ¿no? Establecer ese hábito y mantenerlo, incluso cuando sea difícil. Admiro tu dedicación. Gracias. Me complace compartir cualquier consejo que me haya ayudado. La consistencia es realmente el mayor desafío, pero al final vale la pena. Te lo agradezco. Quizá podamos ir juntos al gimnasio alguna vez y hacernos responsables unos a otros. Eso me encantaría. Tener un compañero de entrenamiento hace que sea aún más agradable. Lección 14. Herramientas de productividad. Hola Anna, ¿has probado alguna herramienta de productividad nueva últimamente? He estado experimentando con algunas que realmente han cambiado las reglas del juego. Oh, eso es interesante.
Siempre estoy buscando herramientas que puedan ayudarme a trabajar de forma más inteligente. ¿Cuáles has estado usando? Bueno, me encanta esta aplicación llamada Trello. Es ideal para organizar tareas y proyectos de forma visual. Ah, sí, he oído cosas buenas sobre Trello. ¿Qué es lo que más te gusta de usarlo? Me parece muy útil para dividir las grandes tareas en pasos más pequeños y manejables. Y el diseño del tablero Kanban es muy satisfactorio. Eso tiene mucho sentido. Poder ver tu progreso visualmente puede ser muy motivador. Exactamente. Y también utilizo la técnica Pomodoro, que ha aumentado mi productividad. El método Pomodoro es un truco de productividad clásico. ¿Tienes una aplicación de temporizador favorita para eso? He estado usando este llamado Focus Keeper. Tiene una interfaz muy limpia y sencilla que me mantiene al día. Oh, tendré que ver eso. ¿Alguna otra herramienta que recomendarías para la productividad? Mm, También me encanta Notion por tomar notas y guardar todos mis documentos en un solo lugar. La idea es fantástica, estoy de acuerdo. La flexibilidad de personalizarlo es muy útil. Definitivamente. Lo uso para todo, desde la lluvia de ideas hasta la planificación de proyectos. Cambia las reglas del juego. Comprendo por qué estás tan entusiasmado con estas herramientas. Parece que realmente han transformado tu flujo de trabajo. Absolutamente. Tener las aplicaciones de productividad adecuadas ha marcado una gran diferencia en la forma en que administro mi tiempo y hago las cosas. Eso es impresionante. Tengo muchas ganas de probar algunas de estas herramientas que me has recomendado. Gracias por los excelentes consejos. Por supuesto, siempre me alegra compartir lo que me ha funcionado. Avísame si tienes alguna otra pregunta. Lección 15. Cómo sobrellevar los resfriados. Vaya, parece que la estación fría está en pleno apogeo, ¿no? Háblame de ello. La mayoría de mis amigos se han resfriado tras otro. Lo sé, es una locura. Están tosiendo, olfateando y estornudando constantemente. En serio, los veo cargando pañuelos a todas partes. Sonándose las narices sin parar. Es un verdadero asesino de la productividad cuando uno se siente mal constantemente. Absolutamente. Debe ser muy frustrante luchar constantemente contra esos molestos gérmenes. Seguro. Intento tomar mucha vitamina C y descansar lo suficiente cuando siento que se acerca un resfriado. Buena decisión. Mantenerse hidratado también es clave. El té caliente con miel puede ser muy relajante. Oh, sí, ese es uno de mis remedios favoritos. Cualquier cosa para calmar esa picazón en la garganta. Definitivamente. Y no olvides la importancia de dormir. Tu cuerpo necesita ese tiempo de inactividad para recargarse. Totalmente. Intento priorizar tener 8 horas por noche, incluso si eso significa reorganizar mi agenda. Una jugada inteligente. Prevenir es mucho más fácil que tratar de combatir un resfriado en toda regla. Absolutamente. Tengo que hacer lo que sea necesario para mantenerme sano, especialmente en esta época del año.
Acordado. Te deseo mucha salud y bienestar en los próximos meses. Gracias, tú también. Avísame si tienes algún otro consejo para combatir el frío que quieras compartir. Lección 16. Emocionado por el evento. Buenos días, Anna. Estoy muy emocionada por el evento que organizaremos para nuestros fans este fin de semana. ¿Estás listo para recibir a todos los invitados? Hola, John. Sí, me muero por el momento. Llevamos meses planificando esto y creo que va a ser un gran éxito. ¿Cuáles son algunas de las actividades que tenemos programadas? Bueno, tenemos una sesión de bienvenida en la que los fanáticos pueden interactuar con los jugadores, un desafío de habilidades y, por supuesto, el juego principal. Tengo muchas ganas de ver la energía y el entusiasmo del público. Eso es fantástico. Estoy seguro de que a los fans les encantará todo eso. Y también les estamos proporcionando excelentes instalaciones y servicios, ¿verdad? Absolutamente. Tenemos suficiente comida y bebida, cómodas áreas para sentarse e incluso algunas actividades divertidas, como un fotomatón. Creo que los fans van a apreciar de verdad todo el esfuerzo que hemos hecho para que este evento sea especial. Estoy de acuerdo, queremos mostrarles a nuestros fans cuánto valoramos su apoyo. Esta es una gran oportunidad para que se sientan realmente conectados con el equipo y el juego que tanto les gusta. Definitivamente. Estoy seguro de que este evento será un éxito y nos ayudará a fortalecer aún más nuestro vínculo con los fanáticos. Se merecen lo mejor y vamos a cumplirlo. Me alegra que pienses así, Ion. Me emociona ver todas las caras sonrientes y escuchar los aplausos de la multitud. Será una experiencia inolvidable para todos los involucrados. No podría estar más de acuerdo, Anna. Hagamos de este el mejor evento que hayamos organizado. Me muero por ver cómo se junta todo. Lección 17. Cómo comprobar si hay una enfermedad. Buenos días, Anna. Tengo una pregunta para ti sobre cómo comprobar si hay signos de enfermedad. Oh, suena interesante. ¿Qué tenías en mente? Bueno, sé que es importante examinar los ojos, los oídos y la garganta cuando alguien no se siente bien. Absolutamente. Estas son áreas clave que hay que evaluar para detectar posibles problemas. Claro, como asegurarse de que los ojos reaccionen normalmente a los cambios de luz y no se vean enrojecidos o irritados. Exactamente, y revisar los oídos para ver si hay secreciones inusuales o signos de infección. Definitivamente. Y la garganta. Busca enrojecimiento, hinchazón o manchas blancas que puedan indicar la presencia de estreptococos. Exactamente. Ese tipo de señales visuales pueden ser muy útiles para diagnosticar lo que está sucediendo. Definitivamente. Y he oído que también es importante prestar atención a cosas como la temperatura. Buen punto. Controlar la fiebre es una forma clásica de averiguar si alguien está luchando contra una enfermedad. Absolutamente. Y monitorea los patrones respiratorios y escucha para detectar cualquier sibilancia o congestión. Totalmente. Esos síntomas respiratorios pueden ser una gran pista de que está sucediendo algo más grave. Definitivamente. Es increíble lo mucho que puedes aprender con solo prestar mucha atención. Absolutamente. Y, por supuesto, siempre se recomienda hacer un seguimiento con un médico si surge algún signo preocupante.
Seguro. Es mejor actuar con cautela cuando se trata de salud y bienestar. No podría estar más de acuerdo. Gracias por la excelente conversación. Hay mucha información útil para tener en cuenta. En cualquier momento. Avísame si tienes alguna otra pregunta médica. Lección 18. Conseguir una buena oferta. Buenos días, Anna. Quería preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que negociar un precio y realmente has sentido que has conseguido una oferta fantástica? Oh, esa es una gran pregunta. Definitivamente tengo algunas historias en las que sentí que realmente salí ganando. Dígalo. Siempre busco mejorar mis habilidades de negociación. Bueno, justo el otro día estaba comprando un portátil nuevo y el precio inicial estaba muy por encima de mi presupuesto. Ay, puede ser un lugar muy difícil en el que estar. Absolutamente. Pero decidí adoptar un enfoque amable y curioso. Elogié las especificaciones y luego pregunté amablemente si había margen de negociación. ¿Y cómo terminó eso? Para mi sorpresa, el vendedor fue muy receptivo. Terminaron reduciendo el precio en un par de cientos de dólares. De ninguna manera. Eso es increíble. Me impresiona que hayas podido obtener un descuento tan importante. Yo también. Creo que me ayudó mucho que me mostrara razonable y agradecida, en lugar de confrontativa. Ese es un punto muy bueno. Se capturan más moscas con miel, como dicen. Exactamente. Y lo mejor fue que el vendedor parecía encantado de hacerme un trato. Era una situación en la que todos ganaban. Vaya, es muy bueno saberlo. Tendré que probar ese enfoque la próxima vez. Definitivamente pruébalo. Y no tengas miedo de ser un poco creativo con tus sugerencias. ¿Cómo que, por ejemplo? Bueno, una vez estaba comprando entradas para un concierto y el precio era demasiado alto. Así que les pregunté si podían darme una camiseta gratis o algo así. Oh, inteligente. Agregar esos pequeños extras realmente puede mejorar la oferta. Exactamente. La clave es encontrar formas de que sea beneficioso para ambos. Un gran consejo. Realmente aprecio que compartas estos increíbles consejos de negociación. Feliz de ayudar. Dime cómo te va cuando los pongas en práctica. Lo haré. Gracias de nuevo, Anna. Ya me siento más segura. Lección 19. Descubriendo una pasión oculta. Hola Anna, ¿puedo preguntarte algo? He estado pensando en cambiar mi carrera universitaria, y esperaba que pudieras darme algún consejo. Oh, ese es un dilema interesante. ¿Qué te hizo empezar a reconsiderar tu camino actual? Bueno, después de tomar esa clase de historia con el señor Alvin, me di cuenta de que realmente me interesa el tema. Fascinante. ¿Qué fue lo que despertó tu curiosidad en la clase? La forma en que dio vida al material, supongo. Me comprometí mucho durante las clases. Es fantástico que te hayas conectado con el contenido de una manera tan significativa.
El aprendizaje debería ser inspirador, ¿no crees? Absolutamente. Y esa es la cuestión. Siento que me he estado subestimando al no explorar mis otros intereses académicos. Comprendo esa sensación. A veces nos quedamos atrapados en una determinada mentalidad o camino, y se necesita algo inesperado para abrir nuestros ojos. Exactamente, así que ahora intento sopesar los pros y los contras de cambiar de especialidad. Es una decisión importante, ¿sabes? Definitivamente. ¿Ha pensado en cómo un título en historia podría afectar sus perspectivas profesionales en el futuro? Esa es una gran pregunta. He estado investigando un poco y parece que en realidad hay bastantes opciones versátiles. ¿Cómo? Tengo curiosidad por saber más. Bueno, desde la curaduría de museos hasta la investigación histórica e incluso la enseñanza. Las habilidades de pensamiento crítico son realmente valiosas. Es muy bueno saberlo. Parece que tendrías mucha flexibilidad con un título en historia. Sí, de eso me estoy empezando a dar cuenta. Me hace preguntarme si no debería haber explorado este camino antes. No seas demasiado duro contigo mismo. Lo importante es que te tomes el tiempo para reflexionar y descubrir qué es lo que realmente te inspira. Es un buen argumento. Supongo que debería estar agradecido de haber tenido esa experiencia reveladora en la clase del señor Alvin.